Esto es Foro Canal 10 con Eric Mejía. Una vez que aprendes es muy fácil con las actualizaciones de Atlántida Móvil y Atlántida Online. Actualicémonos juntos. Banco Atlántida presenta. Esta tercera semana del mes de agosto queremos iniciarla con noticias positivas. Gracias a usted, amigo televidente, por acompañarnos en el inicio de esta nueva semana. Hoy estamos en lunes 16 de agosto. Este fin de semana arribó al país un lote de 20,000 dosis de la vacuna Sputnik V, más conocida como la vacuna rusa. Habrá que recordar que habemos 40,000 hondureños que estamos esperando la segunda dosis de la Sputnik, porque entre la segunda y tercera semana del mes de mayo de este año 2021 nos aplicamos la primera dosis. Aquí tengo en mis manos el carnet en el cual se registró mi primera dosis el 23 de mayo. Nos la aplicaron en el Colegio de Periodistas de Honduras. Esta mañana en Foro Canal 10 nos acompaña el viceministro de Salud, Nery Cerrato, quien nos va a explicar cuándo inicia esta jornada de vacunación con, valga el juego de palabras, con la vacuna rusa. ¿A quiénes se vacunará y dónde se vacunará? Tomando en cuenta que es la aplicación de una segunda dosis y que en principio solamente han llegado 20,000 de 40,000 dosis de las 40,000 personas que fuimos vacunados con una primera dosis en el mes de mayo. Doctor Nery Cerrato es viceministro de Salud. Llegaron las primeras 20,000 dosis de la Sputnik V. Hasta el momento, ¿cuántos hondureños han sido inoculados con una primera dosis y cuántos hondureños ya recibieron las dos dosis? Buenos días, doctor Nery Cerrato, subsecretario de Salud. Muy buenos días, muchas gracias, Eric. Gracias por la oportunidad de participar en el foro. Sí, con mucha alegría. El día sábado, en horas de la noche, llegaron procedentes de Moscú las 20,000 dosis del componente 2 de la Sputnik V. Esto es muy significativo por cuanto en el intervalo de 90 días, de 3 meses, vamos a poder vacunar a la segunda dosis de la vacuna Sputnik V. Si tomamos en cuenta que fue a partir del 19 de mayo que se inició el proceso de aplicación de 40,000 dosis del componente 1, que fueron distribuidas en el Distrito Central, en la Metropolitana de San Pedro Sula, en el Departamento de Cortés y en el Departamento de Valle. Estas 20,000 dosis fueron recibidas el día de ayer en la supervisión, en el programa ampliado de inmunizaciones y en la conferencia de prensa. Hablamos de este inicio, de la distribución que estamos haciendo a partir de este día para que simultáneamente en las 4 regiones de salud se apliquen las 20,000 dosis del componente 2 y en las próximas horas la ministra Alba Consuelo Flores también recibirá la confirmación de cuándo llega el segundo lote de 20,000 dosis para completar las 40,000 dosis del primero ya aplicada del componente 1 y las 40,000 dosis del componente 2. Esta es la buena noticia que tenemos y ahí pues a quienes se les va a aplicar, como usted lo decía, ahí están, el mayor porcentaje son adultos mayores de 75 años, pero también hay gremios como los periodistas que fueron vacunados, alrededor de 1,500 en el Distrito Central con la Sputnik V, que también van a poder ser vacunados en la fecha, al completar los 3 meses de la fecha del primer componente. Bueno, ya cuando hay 20,000 dosis en el país para la aplicación de una segunda dosis, y habrá que también aclarar que la vacuna rusa, su segundo componente es muy distinto al primero. O sea, no es una repetición de dosis como
se aplica con la vacuna Moderna o la Pfizer. Es un componente distinto. Doctor Nery Cerrato, no estamos para reproches en este momento, pero sí para explicarle al pueblo hondureño por qué tanto tiempo se tardaron en enviar estas 20,000 dosis. Porque vea usted, tengo en mis manos el carnet de vacunación y al 23 de agosto ya se cumplían 3 meses. A nosotros los periodistas ya nos convocaron para el jueves y viernes. Ve usted, ya al 23 de agosto se cumplían 3 meses. O sea, prácticamente nos van a aplicar la segunda dosis a la semana número 11. ¿Qué pasó? ¿Por qué tanto tiempo en llegar a esta segunda dosis, este segundo componente, doctor Nery Cerrato? Bueno, primero, vamos a decirlo con toda claridad. Las investigaciones que se han llevado a cabo en muchos países, incluyendo Argentina como país referente latinoamericano, y también el Instituto Gamaleya, en este caso el productor, fabricante de la Sputnik V, establecieron que el intervalo de 3 meses es un intervalo, o sea, de 12 semanas, es un intervalo durante el cual desde la primera aplicación del primer componente hasta 12 semanas, se sigue produciendo anticuerpos a los pacientes que se le aplica la vacuna Sputnik V, muy similar al comportamiento igual de AstraZeneca, que la compañía, en este caso la Universidad de Oxford también, en su momento estableció que hasta 12 semanas es un intervalo amplio que no aumenta el riesgo entre una primera aplicación y una segunda aplicación. Por supuesto que nosotros no teníamos en el contrato de manera inicial aplicarlo a los 3 meses, sino que inicialmente hablábamos de 8 semanas. En consecuencia, fue un problema relacionado con cumplimiento de contrato del Instituto Gamaleya de Moscú, que tuvieron dificultades o siguen teniendo dificultades en la fabricación del segundo componente, que como usted mismo lo decía, es correcto, no es igual el primer componente al segundo componente. En todo caso, en esta aplicación del segundo componente, nosotros estamos potenciando la producción de anticuerpos que de manera inicial se ha dado con la aplicación de la primera dosis de vacuna Sputnik V. Decir también, es importante que el Consejo Nacional para Inmunizaciones, el Consejo Consultivo Nacional, que es una instancia de consulta que tiene la Secretaría de Salud, también habíamos establecido un plan B en el caso que no pudiéramos contar con el segundo componente, y que se habían hecho también las consultas a nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud, el Instituto Gamaleya y también el CDC de Atlanta, en el sentido de que puede haber cruce de vacunas. En este caso, al tener ya la disponibilidad del segundo componente, pues lo aplicamos, es la opción A, es lo más recomendable y debemos hacerlo en las fechas al cumplir los 3 meses, es decir, a partir del 19 de agosto iniciamos la aplicación en el Distrito Central, que ahí es importante decirlo, estábamos en conversación con el director regional, el director de la región metropolitana, el doctor Harry Bob, y nos ha confirmado que a partir del 19 de agosto se inicia la aplicación a los adultos mayores de 75 años y estaremos entregando, porque aquí es donde se van a aplicar, son 33,000 pacientes a los cuales se les aplicó Sputnik V en su primer componente y que se les va a aplicar su segunda dosis. Los primeros entonces 16,000 dosis serán entregadas en esta misma semana a partir del día jueves, aplicadas en el Distrito Central.
Bueno, y vamos a dejar bien sustentado este punto, doctor Nery Serrato. Usted me dice que el Fondo Ruso de Inversiones ha tenido problemas de producción, porque algunos aquí, particularmente de la oposición, señalaban que era el gobierno de la República de Honduras el que tenía problemas en efectivo para cancelar el segundo componente de la vacuna rusa. Pero usted me dice que el Fondo Ruso para las Inversiones ha tenido problemas de producción, doctor Nery Serrato. Sí, así es. No solamente lo ha tenido con Honduras, lo ha tenido con México, con Guatemala, con Argentina, y en todos estos casos, pues el problema a mayor número de población aplicada, pues aumenta la necesidad de fabricación del segundo componente. Recordamos que la Federación Rusa también ha tenido problemas con la pandemia COVID-19 y en algún momento determinado su fabricación fue orientada a la inoculación de su población. Según la última revisión que estábamos haciendo, Rusia, por ejemplo, no tiene los niveles más altos de vacunación, creo que anda por el 37-38% de su población, sumado pues a que también hay un cierto tipo de población que, igual que en todos los países, no está renuente a la aplicación de la vacuna. Pero sí, era un tema de fabricación, de producción, en vista que el fabricante Gamaleya también ha orientado la fabricación de una vacuna de una sola dosis, denominada Sputnik Light. En consecuencia, la producción de un segundo componente como que le resulta más complejo, más difícil su producción. Entonces se orientarían en las próximas entregas a la vacuna Sputnik Light. En el caso de nosotros, pues tenemos un contrato que es de 4.2 millones de dosis de vacuna Sputnik V, y esperamos que en nuestro caso se cumpla, porque estamos pensando en otros fabricantes con los cuales estamos recibiendo de manera semanal dosis de vacuna, como es el caso de la vacuna Pfizer, que nos va a permitir, en el cálculo que tenemos en el equipo de integración nacional, vacunar al 100% de la población elegible mayor de 12 años. Y con ello, pues, estaríamos protegiendo a la población que es justamente niños, adolescentes, jóvenes y toda la población de nuestro país mayor de 12 años. Ok, aquí me envió un mensajito Ricardo Puerta, experto en temas migratorios, pero que él se vacunó con una primera dosis de Sputnik V. Y me dice, la tardanza del segundo componente, Eric, también se debe a la forma en que Honduras compra las vacunas. Pagan al suministrador cuando llega la vacuna a Honduras, le dice Ricardo Puerta. ¿Es cierto esto, doctor Nery Serrato? Sí, fueron dentro de las negociaciones, fue una condición. Aquí recordamos que el contrato fue revisado por ambas partes. La condición de pago de contado contra entrega fue una condición que el Instituto Gamaleya, el Fondo Ruso, así lo definió, y por lo tanto nos pareció correcta esa cláusula, y así lo estamos haciendo. Por ejemplo, ya sabemos que en este caso, al recibir 20,000 dosis de vacuna, nosotros pagamos inmediatamente. Al recibir otras 20,000 dosis, vamos a pagarlas igual. La Secretaría de Salud, a través de la gerencia administrativa financiera, tiene los fondos suficientes para cumplir con esos compromisos. Y en el caso de otros fabricantes, como por ejemplo la vacuna Pfizer, nosotros pagamos un primer desembolso que cubría un monto pequeño del total del contrato,
y luego contra entregas pagamos según nos estén enviando los lotes de vacuna y no ha habido ningún problema. O sea, no es un problema atribuible al gobierno de Honduras, sino más bien al fabricante, en este caso, la Federación Rusa a través del Instituto Gamaleya. Ok, ¿y qué pasó con el restante lote, con las otras 20,000 dosis, doctor Nery Serrato? Porque con una primera dosis de la vacuna rusa se inocularon a 40,000 hondureños. No son 20,000. ¿Qué pasa con las otras 20,000 dosis, doctor Nery Serrato, del segundo componente? Bueno, la ministra Flores me lo comentaba anoche cuando estábamos entregando el último recuento de la vacunatón, de la tercera jornada de vacunación en los departamentos de Atlántida, de Islas de la Bahía, de Gracias a Dios y de Colón, en donde alcanzamos la meta prevista de 50,000. Esta meta es muy significativa porque se ha llegado hasta donde necesita más la población la vacuna, a esas zonas bastante distantes de las grandes metrópolis, y gracias a Dios pues vamos avanzando. Imagínense, ya llevamos más de 3,100,000 de vacunados con primera dosis y estamos acercándonos a los 800,000 vacunados con dosis completa. Esta segunda dosis de Sputnik también nos va a permitir completar con segunda dosis a 40,000 ciudadanos, los primeros 20,000, que ya está el segundo componente acá. Y me comentaba que en esta misma semana estarán confirmándonos la fecha de partida de las otras 20,000 dosis para recibirlas en el transcurso de la semana. Entiendo que a más tardar el día sábado estarían en el país o el día lunes de la próxima semana. Ok, me dice el doctor Nery Serrato, subsecretario de Salud, que el fin de semana estaría llegando el otro lote restante de 20,000 dosis. Y aquí nos envía otro mensajito Ricardo Puerta. Los países que pagan por adelantado se llevan primero lo que producen los rusos. Y en efecto, Guatemala desde hace días atrás ha recibido este segundo componente. Incluso en su momento, Guatemala públicamente le hizo un llamado a Rusia, tomando en cuenta que las dosis que ellos habían comprado, tanto de la primera como de la segunda, fueron con pago adelantado. Los guatemaltecos no anduvieron con cosas. Compraron, reservaron primero la vacuna y la pagaron por adelantado. Entonces, así llegó a Guatemala. Doctor Nery Serrato, hablemos del dónde y a quiénes se va a vacunar con este lote de 20,000 dosis que llegó el fin de semana de la vacuna rusa. Porque yo le voy a decir, yo al igual que los 40,000 hondureños que nos aplicamos la primera dosis, hemos estado preocupados. Hemos estado preocupados por la falta de este segundo componente, pero ya hay 20,000 dosis en el país. Pero como todo en la vida hay que priorizar. ¿A qué población se va a priorizar, doctor Nery Serrato, para la aplicación de estas 20,000 dosis del segundo componente de la vacuna rusa? ¿Y dónde será esta jornada de vacunación? Bueno, el 90% de la vacuna Sputnik V, las 40,000 dosis fueron aplicadas a los adultos mayores de 75 años. Así se va a hacer ahora a partir del día jueves 19 de agosto. Estaríamos las 20,000 dosis, 16,500 estaríamos aplicándolas en el Distrito Central, con un número menor en Valle, que es otra de las regiones donde se hizo también aplicación de la Sputnik V, en la región metropolitana de San Pedro Sula, una cantidad, y en el departamento de Cortés, para completar estas 20,000 dosis que tenemos a partir del jueves. Calculamos que en un máximo de 3 días, de manera simultánea, estaremos completándolas y listos para aplicar en los siguientes días ya el componente que nos llegará, las siguientes 20,000 dosis.
de tal manera que cumpliríamos, así como usted tiene en su carnet la fecha de aplicación, así debe de tenerlo todos los que recibieron Sputnik B y en esa fecha acudir ahí donde se le aplicaron para que se le pueda aplicar el segundo componente. He podido tener a la vista esa vacuna, esa disponibilidad en ampolletas de la vacuna Sputnik B. Tenemos 5,000 ampolletas. Cada ampolleta es de 2 dosis. Estas son las que estaremos distribuyendo aquí en el Distrito Central. Así que a nuestra población le vamos a decir justamente esto, que de cada ampolleta saldrán 2 aplicaciones, es decir, 2 dosis. También tenemos 10,000 ampolletas de una sola dosis. Estas también las aplicaremos en el Distrito Central, en Valle y en San Pedro Sula. Esto es para que no vaya a haber confusiones, porque en un momento determinado el paciente verá que de una ampolleta se van a sacar 2 dosis de vacuna, pero en las otras 10,000 ampolletas que nos llegaron son de una sola dosis. Así que tenemos esas 2 presentaciones que son para vacunar a nuestra población, 5,000 ampolletas de 2 dosis, es decir, 10,000 dosis, y 10,000 ampolletas de una sola dosis cada una. Ok, doctor Nery Cerrato, con la primera dosis de la vacuna rosa, ¿cuántas personas de la tercera edad se vacunaron? ¿Cuántos profesionales de la salud se vacunaron con la primera dosis de la vacuna rusa? ¿Tienen algún registro ustedes de hondureños que se aplicaron esta primera dosis y que lamentablemente han perdido la vida entre este lapso de tiempo de aplicación de la primera y al día de hoy, doctor Nery Cerrato? Bueno, tenemos registro de personal de salud que ha perdido la vida, pero que no ha sido la vacuna Sputnik la que se aplicó como primera dosis, sino de las otras vacunas o de las fabricantes de unidosis. En este caso, sabemos que siempre la posibilidad de enfermar existe. Aún cuando tenga aplicadas las 2 dosis, siempre tenemos que cuidarnos. Lo que las vacunas, como para subrayarlo y decirlo aquí en el foro Canal 10, las vacunas pueden evitar la muerte y pueden evitar las complicaciones de la enfermedad, pero no pueden evitar que usted contraiga la enfermedad. Por eso es que necesitamos, además de la vacunación, además de la prevención mediante vacuna, necesitamos entender que hay medidas que son valores agregados de cada uno de nosotros, como es el no aglomerarnos, el no compartir, el de quitarnos la mascarilla de manera discrecional, porque la posibilidad de enfermarse y de contraer la enfermedad es igualmente proporcional a que esté o no esté vacunado. Ok, doctor Nery Cerrato, expliquémosle este punto a nuestros amigos televidentes, porque yo he escuchado a muchos amigos, conocidos, televidentes que dicen, bueno, ¿y por qué no un cruce de vacunas? ¿Por qué vamos a esperar tanto tiempo? ¿Tienen ustedes algún registro de hondureños que, habiéndose aplicado una primera dosis de la vacuna rusa, se dieron a la tarea, obligados por la no llegada del segundo componente, en hacer un cruce de vacunas, doctor Nery Cerrato? Sí, está esta probabilidad porque en algún momento la población que se había aplicado la primera dosis de Sputnik B juzgó que no íbamos a tener la segunda dosis
y tomó alguna decisión. De repente algunos que tienen las posibilidades viajaron al extranjero, hicieron un cruce de vacuna con AstraZeneca, como ya se ha evidenciado técnica y científicamente que el cruce de vacunas entre un vector viral, como es en este caso el adenovirus de la Sputnik V, junto con un RNA mensajero, como es la vacuna que contiene la Moderna y la Pfizer, son cruces que no incrementan el riesgo ni producen digamos, una inhibición entre el efecto de una vacuna y otra. Entonces es muy probable que haya ocurrido esto. No lo tenemos porque esta es una decisión muy personal. Lo evidenciaríamos, sí, me parece ahora que vamos a vacunar, llamamos a nuestra población a que acuda a los puestos de vacunación que va a anunciar en estas próximas 48 horas la región metropolitana de San Pedro Sula, el Distrito Central, Valle y Cortés, para que pueda vacunarse a partir del jueves. Entendemos que si se ha aplicado si ha hecho un cruce de vacuna, esta persona va a tomar la decisión de no acudir y en ese momento vamos a saber cuántas vacunas nos quedan y específicamente tener, digamos, el dato de cuántas personas se inocularon con un segundo fabricante. No es lo que nosotros hemos recomendado. Siempre dijimos que había que esperar los 3 meses y que si a los 3 meses no teníamos ese segundo componente, dijimos que íbamos a definir el aplicar un intercambio de vacunas en este caso con Pfizer, y así lo anunció la ministra Flores y todo el equipo técnico operativo del programa ampliado de inmunizaciones, el gobierno de la República, en conferencia de prensa. Pero al disponer del segundo componente no necesitamos entonces hacer ninguna intercambiabilidad de vacunas. Ok, vamos a hacer una primera pausa comercial. Estamos conversando con el subsecretario de Salud del Gobierno de la República, el doctor Nery Serrato, explicando los detalles sobre esta jornada de vacunación con la vacuna rusa, el segundo componente. 40,000 hondureños nos aplicamos una primera dosis hace 10 semanas. Y aquí estoy mostrando mi carnet de vacunación porque ya nos convocaron para aplicarnos el segundo componente, o sea, la segunda dosis, que es un componente muy distinto al primero, para el jueves y también el viernes. Los colegas periodistas están esperando este segundo componente y al igual que los periodistas, en total somos 40,000 hondureños. Lamentablemente ya llegaron 20,000, faltan 20,000, pero nos dice el doctor Nery Serrato, ojo Eric, el fin de semana llegan las otras 20,000 dosis. Hacemos una primera pausa comercial, ya volvemos. Ya regresamos con Foro Canal 10. Esto es Foro Canal 10 con Eric Mejía. Doctor Nery Serrato es el subsecretario de Salud y nos acompaña esta mañana en la primera hora de Foro Canal 10 porque es importante esta noticia. La jornada de vacunación utilizando la vacuna rusa, la Sputnik V. 40,000 hondureños estábamos esperando con muchas ansias este segundo componente. Bueno, me dice aquí un amigo televidente, el gobierno de Honduras dice que ya se vacunaron en el país a 3 millones. Mientras que CNN informa que solo se han vacunado el 5% de la población total, es decir, 450,000 vacunados. ¿Cómo explica esa diferencia el viceministro Nery Serrato? Me dice. ¿Por qué había que esperar 13 meses para el segundo componente? Bueno, al vacunarnos el primero nos dieron a 30 días del primer componente. Fui a la cita y no había vacuna rusa. Bueno, en efecto,
aquí tengo yo 23 de mayo y, y la segunda dosis era para el 23 de junio, un mes. Bueno, pero ya llegó el segundo componente. Doctor Nery Cerrato, expliquemos esta diferencia que marca CNN. Para CNN, solo 450,000 hondureños han sido totalmente vacunados, pero el gobierno dice que hasta el momento lleva 3 millones. Doctor Nery Cerrato, adelante. Sí, efectivamente, esto fue el viernes pasado. Estuve también en esa cuestionante de que por qué aparece Honduras solo con el 5%. Hicimos el respectivo análisis del por qué solo nos tienen registrados el 5%, porque en realidad nosotros tenemos una plataforma en donde estamos reportando y no está actualizado. Las cifras que nosotros tenemos son las que el programa ampliado de inmunizaciones registra, así como el vacunatón, así como cada día en una determinada hora estamos registrando. Lo que sí le puedo afirmar con toda certeza es que nos estamos aproximando al 40% de la población que tiene ya al menos una de las dos dosis, y estamos hablando ya en este momento de cerca de 800,000 hondureños que van a tener la segunda dosis, y al final del mes de agosto más de 1 millón de hondureños. Esto significa que estamos hablando muy cerca ya del 15% que tienen 2 dosis y el 40% que tiene al menos una dosis. Ok, doctor Nery Cerrato, usted en este momento es la voz oficial del gobierno. La segunda dosis estaba programada para el 23 de junio, porque la primera nos la aplicaron el 23 de mayo. Hoy estamos en lunes 16 de agosto. Estamos a tan solo 7 días para cumplir 3 meses. Entre el 23 de mayo y el 23 de agosto hay aproximadamente 13 o 14 semanas. Prácticamente ya han pasado 12 semanas. Yo le consulto a usted, partiendo de lo que se ha ido viendo en el transcurso del tiempo, ¿cómo estará nuestro cuerpo frente al COVID, doctor Nery Cerrato? ¿Qué tan inmunes seremos en este momento cuando ya pasaron prácticamente 12 semanas de la aplicación de la primera dosis, doctor Nery Cerrato, y tomando en cuenta los niveles de efectividad de la vacuna rusa? Sí, vamos a ver. Con la primera dosis se inicia el proceso de protección contra la COVID-19. Todos los fabricantes establecieron en los ensayos clínicos que con la primera dosis se alcanza un nivel de protección a través de la formación de anticuerpos. Desde la primera dosis, a partir del día 14 de la primera dosis, se inicia ese proceso de producción de anticuerpos que se potencia con la aplicación de la segunda dosis. Entre la primera y la segunda dosis, los fabricantes establecen un intervalo determinado. Para la Sputnik V, el intervalo que el Instituto Gamaleya, el Instituto de Ciencias de Moscú, los ensayos clínicos también que se hicieron en Argentina y en Azerbaiyán establecieron que tomando titulaciones de anticuerpos después de la primera dosis hasta 12 semanas se sigue produciendo anticuerpos. En otras palabras, el que tengamos una primera dosis, ya tenemos un nivel de protección a partir del día 14 de la primera dosis. Se sigue produciendo anticuerpos durante un lapso de 12 semanas y por lo tanto, al aplicar la segunda dosis a las 12 semanas, es decir, a los 3 meses, como lo establecimos en el Consejo Consultivo Nacional y en el programa ampliado de inmunizaciones para Sputnik V, estamos en el intervalo correcto y no se incrementa el riesgo ni se disminuye
la efectividad de la vacuna en su primer componente, y ahora que vamos a aplicar el segundo componente vamos a potenciar. Mire qué interesante ahí, Eric y Foro Canal 10, de la importancia de también hacer mediciones o titulaciones de anticuerpos de la Sputnik V, como lo está llevando a cabo en este caso la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el doctor Francisco Herrera, el doctor Marco Tulio Medina, Wendy Murillo del Departamento de Virología, la Cruz Roja Internacional que ha apoyado con sus laboratorios, y el Seguro Social también, que nos apoyó para los insumos que se requieren, incluyendo tubos de ensayo, Vacutainer, también mariposas, extracciones, jeringas, etcétera. Mire qué importante, porque a aquellos que ya se les aplicó el intercambio de vacunas en ensayos clínicos, más de 250, según lo que me comentaba el doctor Medina, a ellos ya se les tomó la primera titulación de anticuerpos antes de ponérseles la vacuna. Y ahora en el día 14 y en el día 21 a ellos también se les hará titulaciones de anticuerpos que demostrarán sin lugar a dudas, ese es nuestro planteamiento de ensayo clínico, que ellos aún con un solo componente ya tenían títulos de anticuerpo, y que ahora que se les aplica una segunda dosis, aunque sea de otro fabricante, van a elevar la titulación de anticuerpos, y por lo tanto de una primera protección equivalente quizás al 45-50% de protección, se elevará a más del 90% de protección con la segunda dosis. Ok, ese elemento es muy importante, doctor Nery Cerrato. Científicamente hay muy poco sobre la vacuna rusa, pero de lo que ustedes conocen como gobierno de la República aquí en Honduras, ¿cuál es la diferencia entre el primer y segundo componente de la vacuna rusa? Porque, reiteramos, con Moderna solo se repite la primera dosis. Hay una repetición de dosis, al igual que Pfizer, pero con la vacuna rusa el segundo componente es muy distinto. ¿Cuál es la diferencia, doctor Nery Cerrato? Bueno, la diferencia es los nanogramos, es la dosificación que se aplica entre el primero y el segundo componente. Sigue siendo la presentación de un vector viral. Es como quien dice que un vehículo transporta una espiga. La espiga es la muestra del virus, se lo presenta al cuerpo. El cuerpo reconoce la espiga como un cuerpo extraño y inicia su proceso de producción de anticuerpos. Es decir, siempre es un vector viral, pero la dosificación de esas espigas, que son las que presenta la vacuna al cuerpo para producir sus defensas, es diferente. Esa es básicamente la diferencia, así explicada, quizás de manera muy, digamos, popular. Doctor Nery Cerrato, ¿dónde se va a aplicar este segundo componente? Porque, por ejemplo, a nosotros los periodistas ya nos convocaron y la aplicación del segundo componente para nosotros será en la Universidad Católica y también en la Universidad UTH, valga la publicidad. O sea, porque ahí nos han citado a los periodistas a aplicarnos el segundo componente en estas dos universidades privadas que hay que felicitarlas. Han prestado sus instalaciones para estas jornadas de vacunación que lleva adelante la Secretaría de Salud. Doctor Nery Cerrato. Sí, no debe de cambiarse, ya hay un antecedente de los puestos de vacunación. En todo caso, debería de ampliarse, si fuera necesario, los puestos de vacunación, tomando en cuenta en que calculamos que en 3 días debe de aplicarse estas, digamos, 20,000 dosis que tenemos, y que en la próxima semana se aplicarían las siguientes 20,000 dosis. Esto significa que en los mismos puestos donde se aplicó la primera dosis de Sputnik, vamos a
convocar para que se aplique la segunda dosis de Sputnik. Cualquier cambio en esta, digamos, o cualquier ampliación en los puestos de vacunación lo va a establecer en este caso la región metropolitana del Distrito Central, porque son 33,000 dosis las que se van a aplicar aquí en el Distrito Central, porque fueron las que se aplicaron en el primer componente y ahora en el segundo componente. Lo establecerá si es necesario ampliar el número de brigadas de aplicación del Sputnik V, sin olvidar, y esto es muy importante, Eric y Foro Canal 10, que seguimos en la 6ª campaña de vacunación, seguimos aplicando segunda dosis de AstraZeneca, de Pfizer y de Moderna, y que estas cifras que nosotros mencionamos no son cifras irreales, son cifras que todos los días nos lo reportan las diferentes regiones de salud. Es realmente muy grato saber que de aquellas cifras iniciales que teníamos de solo haber aplicado unas primeras 48,000 y que después solo teníamos 52,000 con dosis completas, que eran los trabajadores de la salud. Hoy estamos hablando de dosis completas a adultos mayores, a menores de 60 años que ya se les aplicó la segunda dosis, de pacientes renales, de profesores de educación, de hablar de población elegible, municipios turísticos, de trabajadores de los mercados, trabajadores del transporte público, del transporte de carga. Todo eso ha sido un avance significativo, que al menos tengamos la primera dosis, y estamos hablando ya del 40% de la población elegible hondureña que por lo menos tiene una primera dosis de vacuna, ya sea de Pfizer, de Moderna, de AstraZeneca o de Sputnik V. Ok, muy bien, doctor Nery Cerrato. Doctor Nery Cerrato, ¿y qué pasa si yo pierdo este carnet de vacunación? ¿Cómo hago para que me apliquen la segunda dosis, ya sea de la vacuna rusa, de Moderna, de Pfizer, en el país? Porque imagínense, siempre en el país, aquí en el país padecemos mucho del olvido. Y algunos ya perdieron este carnet, doctor Nery Cerrato. ¿Cómo hago yo para que me apliquen la segunda dosis? Lamentablemente no se va a poder aplicar si no tiene el carnet. Tendrá de alguna manera que justificar, evidenciar la causa de la pérdida del carnet, porque así como en otras partes del mundo, el mismo Estados Unidos, en donde que pretenda engañar a alguien con que no se le olvidó o perdió el carnet, esto puede acarrear responsabilidades. El carnet lo debe deportar, es una mística que tiene el país. Ninguna madre puede justificar el que se le pierda el carnet de su hijo, es como su identidad, y en este caso también es la sobrevivencia de esa persona. No puede perder su carnet, tiene que andarlo, y en todo caso, en aquellas circunstancias en que por un asalto, por una situación muy específica lo haya perdido, por supuesto tendrá que justificarse para emitir un nuevo carnet o establecer la forma en que se pueda identificar que ya se le aplicó su primera dosis y que va por la segunda. Ok, eso es importante, eso es importante. ¿Y no hay una salida, doctor Nery Cerrato? Por ejemplo, bueno, siempre dice uno, pero ¿se acuerda que usted me aplicó la primera dosis? Sí. Bueno, nosotros llevamos un registro, recordamos que hay un registro nominal en todos los puestos de vacunación. Este registro nominal que le comentaba en la pregunta anterior, es un registro que todavía no lo tenemos al 100% en la plataforma, por eso no aparecen reflejados todas las que hemos vacunado. Sin embargo, se tendría que ir a ese registro manual que tenemos en cada puesto de vacunación
para establecer que se le aplicó la primera dosis y en consecuencia para que se le pueda aplicar su segunda dosis. Excelente. Bueno, tengo 9 minutos para finalizar esta entrevista con usted, doctor Nery Serrato. Ya hablamos ampliamente sobre la vacuna rusa. Hablemos sobre el estado actual del proceso de vacunación, doctor Nery Serrato. ¿Cuántos hondureños con 2 dosis? ¿Cuántos hondureños con tan solo 1 dosis? ¿Van a seguir llegando más vacunas, doctor Nery Serrato, aparte de este segundo componente de estas 20,000 dosis que estarían llegando el fin de semana? ¿Qué está pasando con los 3 millones de dosis que regaló Estados Unidos? Porque hay que agradecerle a los Estados Unidos la mayor cantidad de vacunas que ha llegado al país y que se ha estado aplicando es gracias a los Estados Unidos, sin olvidarnos lo que hizo El Salvador al inicio de este proceso. Doctor Nery Serrato. Sí, en este momento nosotros hemos, en la 6ª campaña de vacunación, hemos distribuido 856,000 dosis de vacuna Moderna de las que llegaron en la segunda entrega de 1.5 millones. ¿Por qué 856,000 dosis? Pues estamos hablando de casi un poquito más del 50% de 1.5 millones de dosis. Esto es así porque nosotros tenemos la posibilidad de ahorrar por cada 10 dosis, ahorrar una, y en consecuencia en todas las regiones de salud en este momento se está aplicando la vacuna Moderna. Antes habíamos hecho la distribución de 826,000 dosis de vacuna Moderna que habían sido aplicadas en la 5ª campaña de vacunación. Por eso es que el mes de agosto es un mes de intensificación de la cobertura de la segunda dosis y también aplicar la primera dosis. Tanto Pfizer como vacuna Moderna se han estado aplicando en estas vacunatón como primera dosis, pero también hemos estado aplicando segundas dosis en continuidad de la 6ª campaña de vacunación. Y mire, en 3 vacunatón que hemos tenido en las últimas 3 semanas, hemos alcanzado más de 400,000 personas a las cuales le hemos aplicado al menos la primera dosis de vacuna contra la COVID-19. Si a esto sumamos todos los alcances que hemos tenido desde el 25 de febrero de este año, cuando comenzamos la aplicación, en aquel momento era la vacuna Moderna que se inició con los que estaban en unidades de cuidados intensivos, que eran trabajadores de la salud del segundo nivel de los hospitales de mayor complejidad del país. Entonces ya estamos hablando de 3.100.000 personas, más el alcance de 50,000 que entre este sábado y este domingo hemos tenido en tan solo 2 días en las diferentes zonas más distantes del país. A esto, pues tenemos que sumar las vacunas que ha aplicado el Instituto Hondureño de Seguridad Social, un poco cercano a las 400,000 dosis, y están por aplicar la segunda dosis de los trabajadores afiliados al Seguro Social, y por lo tanto, sumando tanto lo que aplica la Secretaría de Salud como lo que aplica el Seguro Social, estamos hablando de que en este mes de agosto, con dosis completas de vacunas, van a estar más de 1 millón de hondureños mayores de 18 años. Bueno, y este tema de la inmunidad acumulada, doctor Nery Serrato, ¿en qué momento la llegaremos a tener aquí en el país? Tomando en cuenta que es un tema que está mucho en debate a nivel mundial. Incluso en algunos países ya se está aplicando una tercera dosis
de Moderna o de Pfizer, imagínense. A propósito, doctor Nery Cerrato, la semana pasada hubo una conferencia en el Partido Liberal de Honduras y el candidato presidencial Yanni Rosenthal decía que el Partido Nacional estaba politizando este proceso de vacunación. ¿Qué comentario le merece? Bueno, creo que tuvo problemas con el internet del doctor Nery Cerrato. Tuvo problemas con el internet del doctor Nery Cerrato. Vamos a ver si se puede conectar. Es importante, el doctor Nery Cerrato estaba compareciendo estos momentos en Foro Canal 10. Me imagino que algún problema de conectividad habrá tenido el doctor Nery Cerrato. Pero ha sido muy importante. Ok, doctor Nery Cerrato, le planteaba yo esta interrogante que la semana anterior el Partido Liberal hizo un pronunciamiento público donde el candidato Yanni Rosenthal enfatizaba y señalaba que el Partido Nacional estaba politizando este proceso de vacunación. ¿Qué comentario le merece? Doctor Nery Cerrato. Activamos el micrófono, doctor Nery Cerrato. No sé si estamos bien ahí. Estamos bien, doctor, adelante. Sí, ok. Mil disculpas. En realidad, el proceso de vacunación ha avanzado de una manera relevante. Hemos intensificado en todas las regiones de salud y debemos de reconocer y agradecer toda la sociedad organizada en gobiernos locales, en la participación también de las instituciones, de iglesias, cámaras de comercio, etcétera. Todos han estado involucrados. No hay ninguna razón para que este tema vaya a ensuciarse. Hemos trabajado con gran profesionalidad, el programa ampliado de inmunización en la Secretaría de Salud, la ministra Flores, el gobierno de la República y sinceramente estamos muy orgullosos de todo lo que hemos realizado. Decirle a quienes en algún momento juzgan que nosotros estamos en un tema de campaña política, que la política pública, en este caso de vacunación, es una prioridad del gobierno de la República, de la Secretaría de Salud, y vamos a fortalecer cada día más hasta alcanzar lo que hemos llamado la inmunidad al 70% de nuestra población. Y sinceramente, de aquello que lo mirábamos tan lejos hace apenas unas 12 semanas, hoy lo vemos más cerca que nunca. Hablamos del 40% de la población que durante el mes de septiembre estaríamos alcanzándolo entre el mes de septiembre y octubre, y con la llegada de más dosis de vacunas de Pfizer y de la misma Sputnik estaríamos muy cerca de lograr al final del año la inmunidad del 70% de la población, en este caso mayor de 12 años. Ok, bueno, y le consultaba, doctor Nery Cerrato, ¿qué comentario le merece a usted esa posición que explicaba la semana anterior el candidato presidencial del Partido Liberal, Yanni Rosenthal, señalando que el Partido Nacional hoy en el poder estaba politizando este proceso de vacunación? Bueno, no sé por qué un candidato presidencial no se siente alegre, satisfecho por todos los logros que hemos tenido en tan corto tiempo. En el sistema de salud nacional hay trabajadores de todos los partidos políticos, todos estamos entregados a la causa, y por lo tanto no entiendo por qué, si en ningún caso nosotros andamos haciendo proselitismo, lo que le pedimos a la población es que se acerque a vacunar, y vacunamos de todos los partidos, no hacemos acepción de personas. Así que me parece que es muy desafortunado esos comentarios y que el pueblo hondureño no debe de tomarlos en cuenta. Más bien,
exhortamos a la población hondureña mayor de 18 años que acuda a los puestos de vacunación. Vamos a ampliar los puestos de vacunación, vamos a llevar la vacuna a todos los centros integrales de salud para que pueda protegerse la población. Hoy más que nunca estamos claros y las palabras del secretario general de las Naciones Unidas resuenan en el mundo entero. Nadie estará seguro y librado de la COVID-19 mientras todos y cada uno de nosotros no estemos protegidos. Ok, doctor Nery Cerrato, ya estoy finalizando con usted. En la segunda hora de Foro Canal 10 nos acompañarán el doctor Henry Andino, experto en salud pública, y el doctor Edwin Herrera del Observatorio COVID, del Consorcio de Investigadores. Y me quiero despedir con este dato. Bueno, ya hoy estamos en lunes 16 de agosto. Al día de hoy, repítame la cifra, doctor Nery Cerrato. ¿Cuántos hondureños han recibido, aunque sea una primera dosis, y cuántos hondureños ya recibieron la segunda dosis, doctor Nery Cerrato? Y finalizamos con eso. 3.100.000 personas han recibido al menos una dosis de vacuna contra la COVID-19. Esto es muy cerca, por no decir el 40% de la población elegible. Y estamos también muy cerca al día de hoy, de las 800.000 personas que tienen 2 dosis de vacuna. Y durante el mes de agosto y septiembre alcanzaremos la cifra que todos queremos, que el 40% de la población que ya recibió la primera dosis tenga la segunda dosis. Bueno, muy bien. Gracias, doctor Nery Cerrato. Mucho gusto. El doctor Nery Cerrato, subsecretario de Salud, compareciendo esta mañana en Foro Canal 10 en esta primera hora, ha profundizado sobre esta jornada de vacunación especial con el segundo componente de la vacuna rusa, de la Sputnik V. Llegó el fin de semana un cargamento de 20.000 dosis y el otro fin de semana llegarán los restantes 20.000 dosis. Hacemos una primera pausa comercial, ya volvemos. Esto es Foro Canal 10 con Eric Mejía. En esta segunda hora de Foro Canal 10 continuamos abordando el tema de la vacunación contra el COVID-19 en Honduras. Nos acompañan 2 expertos en salud. En principio, el doctor Edwin Herrera, experto en genética y también es parte del consorcio de investigadores. Este grupo selecto de médicos que se han, valga el juego de palabras, que se han unido, que se han agrupado para ir investigando lo que está pasando en el país con este tema del COVID-19. En la primera hora de Foro Canal 10 teníamos de invitado al doctor Nery Cerrato y él nos explicaba la jornada de vacunación con el segundo componente de la vacuna rosa. Doctor Edwin Herrera, usted es experto en genética, es parte del consorcio de investigadores COVID. Se nos va a aplicar el segundo componente 3 meses después de habernos aplicado una primera dosis. ¿Qué tan inmunes estaremos hasta este momento, doctor Edwin Herrera? Buenos días. Sí, buenos días. Gracias por la invitación y siempre es un honor compartir con su amable público. Nosotros con el consorcio de manera colegiada sugerimos que antes de apresurarnos a hacer cruces de vacunas, y no porque necesariamente sean malas, sino porque en estas cosas no siempre se conocen los efectos adversos. Aunque ya se han hecho cruces anteriormente con AstraZeneca y la vacuna Pfizer o la vacuna Moderna, y han resultado buenos, o sea, ha resultado en una buena inmunidad celular y humoral. Pues con el Sputnik apenas comienzan los estudios. Entonces sí valía la pena esperar un poquito más a ese segundo componente. La vacuna Sputnik tiene cierta superioridad ante otras vacunas que son también de adenovirus recombinantes, porque tiene 2 componentes, y esos 2 componentes hacen que el sistema inmune pues se estimule de 2 maneras diferentes.
La desventaja de AstraZeneca, por ejemplo, es que es un adenovirus a la que se le ha incorporado una proteína del coronavirus, que es la proteína espiga. Y entonces el problema con este es que se forman anticuerpos no solamente contra la proteína espiga, sino que también se forman contra el adenovirus. Entonces, al momento de poner el segundo componente, hay ya una inmunidad contra el adenovirus y entonces ya no va a estimular igual. Sin embargo, pues tiene una adecuada protección la AstraZeneca. La Sputnik, la ventaja que tiene es que usa dos diferentes adenovirus. Entonces, esa es una gran ventaja y creímos nosotros en el consorcio que sí valía la pena esperar a ese segundo componente antes de pues inyectarle a 40,000 personas un cruce que todavía no se ha probado adecuadamente. Ok, muchas gracias, doctor Edwin Herrera, por acompañarnos esta mañana. Le doy la bienvenida al doctor Henry Andino, experto en salud pública. Doctor Henry, ¿cómo valora usted ya la llegada de este segundo componente de la vacuna rusa? 3 meses después nos van a aplicar la segunda dosis. Y siempre le planteo la interrogante, ¿qué tan inmunes estaremos después de más de 12 semanas? Porque ve usted, aquí tengo mi carnet, nos aplicaron la primera dosis el 23 de mayo y la segunda dosis estaba para el 23 de junio. O sea, 4 semanas después, un mes después, pero eso no pasó. Pero ya llegaron el fin de semana 20,000 dosis del segundo componente. Buenos días, doctor Henry Andino. Buenos días, muchas gracias por la invitación, licenciado Mejía, y qué bueno compartir de nuevo con el doctor Herrera. Y realmente estamos de acuerdo con lo que menciona el doctor. Y si medimos en función del tiempo y la respuesta inmunológica, él estará de acuerdo conmigo que muchas de las investigaciones que hemos revisado y una última que salió publicada este fin de semana, donde había una población de más de 4 millones de personas evaluadas, el poder ampliar el tiempo antes de una segunda dosis podía provocar una inmunidad que podía andar entre el 60%, y eso es positivo en caso de que la política hubiese seguido siendo aquella inicial en la que teníamos que programar por más fechas la aplicación de una segunda dosis. Por causa de las variantes, esa posición ya no es la más correcta. La más correcta ahora es, entre más rápido apliquemos la segunda dosis, mayor protección tenemos para las personas. Ahora, con esta segunda dosis seguramente vamos a tener la oportunidad de ofrecerle más seguridad a las personas, y con este estudio que le menciono habla claramente de que la variante Delta con 2 dosis de vacuna funciona de manera muy diferente al momento de infectar a las personas. Y eso es una ventaja y es una protección que de verdad deberíamos de aprovechar. Afortunadamente, de verdad lo digo, afortunadamente tenemos 20,000 dosis. Yo también coincido con el doctor, la política no era recombinar vacunas, pero en caso de una necesidad urgente eso probablemente podía ser una alternativa. Lo ideal es seguir el patrón que el fabricante, que ya hizo las pruebas durante más de 3 fases, esté recomendando que sigamos. Y el patrón era seguir con el segundo componente. Como bien decía el doctor, ese segundo componente tiene una particular característica para poder hacer responder al sistema inmunológico de mejor manera, inclusive más rápido, después de haber tenido un periodo más largo de latencia. Este efecto se puede conseguir más rápido. Algunos pensábamos antes de 28 días, pero algunos hoy están pensando que 14 días son idealmente para poder alcanzar lo que llamamos la vacunación completa. Así que yo creo que es bueno, gracias a Dios vino este segundo componente, y que de verdad entre más rápido se inocule a las personas que fueron primeramente vacunadas con este componente será ideal, y una protección que de verdad garantice que no van a enfermar gravemente y que van a poder evitar la muerte. Doctor Edwin Herrera, partiendo de su especialidad en genética, ¿cómo valora usted este cruce de vacunas, este estudio
que estaba aplicando la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Hay un sector que es crítico a ese proceso científico que se estaba llevando por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras con el cruce de vacunas, tomando en cuenta que era una alternativa ante la no llegada del segundo componente de la vacuna Sputnik V. Doctor Edwin Herrera, adelante. Sí, bueno, yo no estoy en contra de ningún estudio científico. De hecho, pues, o sea, yo respaldo cualquier tipo de ciencia que se pueda hacer en Honduras. No, o sea, no creo que nadie esté en contra de que se lleve a cabo un trabajo científico. Antes de eso, yo estoy de acuerdo con el doctor Henry sobre eso de tardarse en el segundo componente. En los estudios de AstraZeneca se vio que idealmente donde más anticuerpos se formaban, donde mejor inmunidad se formaba, era después de las 40 semanas, entre el primero y el segundo componente. Mientras más tiempo prolongamos, mayor vamos a tener más inmunidad. Y como lo dijo adecuadamente también, el problema ahora son las variantes, ¿verdad? Que ahora con las variantes una sola vacuna no protege adecuadamente y entonces tenemos que esperar a la segunda lo más rápido posible. Y entonces, ante esa disyuntiva, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras decidió hacer este estudio de este cruce. Sí, nos parece, o sea, hemos discutido un poco esto, nos parece que pues el protocolo fue un poquito muy acelerado, le hace falta pulirlo un poco. Los resultados que saldrían pues ya un poquito tarde, ahí sí se dilataría más esa aplicación de ese segundo componente de otra vacuna. O sea, esos son los problemas que estoy viendo yo. No estoy en contra del estudio científico. El estudio científico está bien que se haga con un adecuado protocolo, con los requisitos éticos adecuados, y eso está muy bien, y que se mida lo que se tiene que medir. Uno, la farmacovigilancia, la seguridad del segundo componente, cuántos efectos adversos va a causar, pero también se debe medir la inmunidad, o sea, qué tanta inmunidad humoral, qué tantos anticuerpos neutralizantes se producen, y si es posible medir la inmunidad celular también. Es posible que sí, no lo sé, pero a mi parecer todavía en el país pues nos hace falta un poquito, ¿verdad?, para llegar a hacer este tipo de estudios que son un poco avanzados. Pero de ahí pues por supuesto la Universidad Nacional Autónoma de Honduras está en todo su derecho de hacer ese ensayo, y sí veo un problema con ese ensayo, que va a utilizar una determinada cantidad de gente que va a hacer el cruce. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si el gobierno pidió 40,000 dosis, ¿verdad?, del primer componente de Sputnik, como el segundo es diferente, debe pedir 40,000 dosis también. Y si ya tenemos a muchas de esas personas que han cruzado vacunas, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con ese excedente de vacunas que va a haber? Porque ya no las podemos poner como primera dosis, o sea, es una segunda dosis. Ya ese es un problema económico, ¿verdad? Es un manejo de la economía de la vacuna. Ese es mi punto de vista. Ok, la misma interrogante para el doctor Henry Andino. Claro. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras inició este estudio científico tomando en cuenta que aún no llegaba el segundo componente de la vacuna rusa para la aplicación de un cruce de vacunas, pero hay un sector de especialistas en medicina que dicen, ojo, hagamos un alto, todavía no estamos preparados, ya hay resultados delicados sobre ese cruce de vacunas, porque hay que decirlo, ya en el país varios hondureños que se habían aplicado la primera dosis de la vacuna rusa se tuvieron que aplicar Moderna o Pfizer. Doctor Henry Andino. Sí, mire, yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor Herrera. Sin duda no creo que este estudio debió haber sido motivado necesariamente por la falta de un componente de una vacuna, aprovechando que tenemos una gama de vacunas y que probablemente con la necesidad de una tercera dosis vamos a volver a caer en insuficiencia de la provisión de todos estos componentes. Podríamos haber ampliado el estudio porque no va a salir a tiempo, como bien dijo el doctor Herrera,
ampliado el estudio a algún cruce con otras vacunas que ya tenemos nosotros y que hemos manejado con más cantidades para que fuera un resultado más beneficioso que el resultado de un cruce de una vacuna que solo va a competir con 40.000 personas y que a lo mejor, y eso es una realidad, ya hay muchos que se han vacunado con una segunda dosis con otras vacunas. Nosotros sabemos que hay casos de hondureños que han viajado a Estados Unidos y no han llevado su carnet de vacunas y han sido obligados a inocularse una vacuna diferente a la que ya han tenido. Es más, hay hondureños que tienen una tercera dosis de otra vacuna diferente y esos son personas que han estado en estudio y estamos en seguimiento muy cercano de ellos para conocer lo que bien decía el doctor Herrera. Hay una incertidumbre en los efectos que estos cruces pueden llegar a tener, aunque han sido estudiados eventualmente en otros lugares con diferentes condiciones, pero que no son las mismas nuestras. Y en las condiciones en las que nosotros estamos haciendo este estudio, no sé si el beneficio, el costo-beneficio vaya a ser realmente representativo si no hubiésemos ampliado más el margen de este estudio, ocupando otras vacunas que pudieran haber sido utilizadas en un presunto cruce si hubiese habido una necesidad. Nosotros estamos preocupados porque en el mundo hay una fuerza muy fuerte para estar pidiendo una tercera dosis. Y hay una gran cantidad de nosotros que no estamos de acuerdo todavía con una tercera dosis cuando no hemos terminado ni de completar un esquema normal de 2 dosis para una buena cantidad de personas. En Honduras nos faltan 5 millones de personas que vacunar con 2 dosis. Imagínense si ya comenzamos a pensar en una tercera dosis, el desabastecimiento de las vacunas va a ser realmente importante. Y además no quisiéramos vacunarnos con más de lo mismo, a excepción de que estas enormes casas de laboratorios importantes nos estén ofreciendo una alternativa diferente en el refuerzo de una tercera dosis que vaya recombinando algunos factores que tomen en cuenta esta enorme cantidad de variantes que tenemos actualmente y las que en el futuro vamos a seguir viendo, porque los no vacunados están bastante activos en el marco epidemiológico de la enfermedad y ahí nosotros tendríamos que haber sido un poquito más visionarios y haber podido aprovechar, ya que se iba a hacer este estudio y que se está haciendo, la oportunidad de hacer esta recombinación, porque sin duda hubiese sido útil, los resultados son útiles, y como bien dice el doctor Herrera, ninguno de nosotros se puede oponer a la ciencia nos da la oportunidad de poder solucionar muchos de los problemas que en salud pública tenemos. Ok, me parece muy excelente las opiniones de los doctores Edwin Herrera y también del doctor Henry Andino. En las últimas horas ha fallecido otro médico, otro profesional de la salud. Doctor Edwin Herrera, ¿qué está pasando? Estamos registrando una tasa de letalidad de 16 personas por día. 16 hondureños, usted amigo televidente, para que lo sepa, están perdiendo la vida, están perdiendo la lucha contra el COVID-19 en el país. ¿Qué nos está pasando cuando dice la Secretaría de Salud? Ya aplicamos por lo menos una primera dosis a 3.1 millones de hondureños y ya a casi 800 hondureños se les aplicó una segunda dosis. ¿Qué está pasando en el país, doctor Edwin Herrera? Bueno, lo que está pasando es que era algo previsible desde el punto de vista del surgimiento de las nuevas variantes. Creo que varias personas lo dijimos a inicios de la vacunación. Si la población completa no se vacuna rápidamente, van a surgir variantes. ¿Por qué? Porque el virus está constantemente mutando. Las mutaciones, hay más de 15.000 variantes del virus. Estamos hablando de todo el virus. Pero muchas de esas mutaciones son neutras, le llamamos. No le causan ni ventaja ni beneficio, crean una variabilidad nada más en el genoma viral. Muchísimas otras mutaciones son malas para el virus. Es como que usted tenga un texto y le haga cambios aleatorios al azar, ¿verdad? Lo más probable es que descomponga el texto. Eso es el genoma viral. Sí, pero de vez en cuando va a surgir una palabrita que va a mejorar el texto. Va a hacer que el virus sobreviva más. ¿Cómo podría sobrevivir más? Bueno, escapando a la acción de las vacunas, infectando a los que ya se infectaron anteriormente
cambiando la forma de esa proteína espiga para que ya los anticuerpos que se pegaban ahí, ¿verdad?, que reconocen forma, ya no lo reconozcan tan bien. Y estas son maneras que el virus tiene de escapar ya de esa inmunidad. Esa es una evolución, es una selección natural en tiempo real lo que estamos viendo. O sea, lo que al ser humano tal vez nos tocó millones de años, esa evolución en un virus, en una pandemia, se ve en el transcurso de un año por la enorme cantidad de copias que hace ese virus. En cada copia van mutaciones. En cada copia hay una oportunidad de hacer una mutación. Y entonces de vez en cuando una mutación es buena. ¿Y qué es lo que va a pasar? Como tiene una ventaja biológica ese virus sobre los demás, entonces rápidamente va a tomar lugar y va a desplazar a las variantes anteriores. Entonces esto es lo que hemos estado viendo en todo el mundo. Cada vez que surge una variante que disminuye un poco la acción de las vacunas o la acción de la inmunidad anterior, entonces esa variante es la que se va a propagar. Entonces, cuando nosotros estamos vacunados, pues es obvio que esas variantes van a preferir a las personas vacunadas porque se pueden cruzar rápidamente, o sea, tienen esa ventaja sobre los otros. Van a diseminarse no solamente sobre las personas sanas, sino que sobre los vacunados, y los vacunados también van a ser puente de contagio. Entonces, no hay evidencia de que esta variante Delta esté en el país todavía. Hasta donde yo sé, no han salido los exámenes. Hasta donde yo sé, ¿verdad? Todavía no ha salido la secuenciación, el examen para ver si está la variante Delta presente en el país. Pero como estamos viendo que se comporta el virus, lo más probable es que ya esté y que ya esté sustituyendo a las variantes anteriores. Entonces, eso es lo que estamos viendo. O sea, yo me di cuenta de eso por una familia hace alrededor de mes y medio, 2 meses, se reunió toda la familia y toda la familia tenía 2 dosis de vacunas. Y vino una persona de Estados Unidos que tenía 2 dosis de Moderna. Y entonces toda la familia resultó contagiada. Es cierto, nadie murió de la familia, ¿verdad? Nadie murió porque esa sí es la ventaja que nos da o sea, las vacunas nos siguen protegiendo contra la enfermedad y contra la muerte en un gran porcentaje, pero ya la efectividad contra el contagio del virus ya baja bastante. Entonces, por eso es que estamos viendo un montón de gente ya vacunada, que según leí en las noticias son 20 médicos que hay, ya con 2 dosis de AstraZeneca, que se encuentran contagiados, se encuentran protegidos contra la enfermedad grave y la muerte, ¿verdad? Claro que sí, pero se están contagiando. Entonces la vacuna ya no es aquel 96% que decíamos para la vacuna Pfizer, y esos porcentajes que vimos inicialmente, ya esos porcentajes han bajado. Ahora uno puede estar vacunado y igual se puede infectar. Y el problema es que aunque uno no muera porque está vacunado, sí le va a pasar ese virus a sus familiares que no están vacunados. Todavía nos hace falta muchísimo vacunar en Honduras para que haya una inmunidad adecuada. Ya no vamos a decir inmunidad de rebaño, porque esa ya es imposible que se alcance. O sea, ya eliminar 100% la dispersión del virus ya prácticamente en el mundo ya es imposible. Va a quedar como una enfermedad endémica. Esa es la opinión ya de los expertos, ¿verdad? Ya esa inmunidad de rebaño, ya perdimos esa posibilidad en los primeros 6 meses de vacunación, porque no teníamos una logística como mundo para vacunar a tantos millones de personas en tan poco tiempo. Y eso le dio chance al virus para crear esas nuevas variantes que se pueden dispersar a través de los que ya están inmunizados. Entonces lo que estamos viendo es eso. Estamos viendo una explosión de casos precisamente porque es 3 veces más contagioso que la variante original de Wuhan, ¿verdad? Es 3 veces más contagioso, se pega mucho más rápidamente. Las personas no están tomando las medidas de bioseguridad, los locales comerciales tampoco están tomando las medidas de bioseguridad adecuadas. La buena ventilación, que es esencial, ya muchas personas andan sin mascarilla. Bueno, recientemente sí he visto que la gente se está protegiendo un poquito más, ¿verdad? Ya está volviendo al miedo. Pero en esta situación debemos instruir a la población. O sea, no es meterle miedo, sino que es ser realistas con el virus. Esta pandemia no se ha terminado, todavía falta. Es probable que falte un año más todavía de pandemia. O más, mínimo un año.
Entonces debemos seguirnos protegiendo y ese es el problema, que al virus hay que irle adelante. Si nosotros abrimos establecimientos comerciales cuando todavía no está controlada la pandemia y ante estas nuevas variantes, abrimos establecimientos comerciales, abrimos bares, abrimos restaurantes y no le damos la vigilancia adecuada, entonces el virus se va a dispersar. Y esto ya era previsible, o sea, ya lo ven. En un foro me preguntaron a mí, ¿es posible que haya un problema como el que hubo en Guayaquil o como el que hubo en India? Una explosión, o sea, algo que parece una explosión. Mira, sí es posible que lo haya. Todo va a depender de la población, de las medidas que tomemos, del ritmo de vacunación también, porque aunque, como le digo, no protege del todo contra el contagio, pero sí protege enormemente contra la hospitalización y la muerte, y eso lo podemos ver en las cifras del Reino Unido, donde en el Reino Unido hubo un pico, ya va para abajo ese pico, ¿verdad? Pero hubo un pico enorme, ya con una gran proporción de gente vacunada. Pero cuando vemos la mortalidad, ya las tasas de letalidad ya son bien bajas. Entonces eso quiere decir que la vacuna sí está funcionando para proteger de la muerte. Y es probable que sí necesitemos otras dosis, pero como dijo el doctor Andino, pues esas dosis van a ser ya cuando salgan las nuevas vacunas, ¿verdad? Ya la nueva versión que van a ser vacunas polivalentes contra varias variantes, valga la redundancia. Ok, estamos colocando en pantalla esta imagen que me acabo de encontrar ahorita, publicada por la revista Forbes Centroamérica. Vea qué interesante, doctor Henry Andino y doctor Edwin Herrera. Honduras, en el contexto centroamericano, es el cuarto país con más casos COVID. Pero, ve usted, ya con el tema de la letalidad, Honduras pasa al segundo lugar, solamente después de Guatemala. En Guatemala es donde más personas han muerto hasta el momento por el COVID-19, pero le sigue Honduras. Ahora, en el tema de contagios, Honduras ocupa el cuarto lugar. Vea qué contraste. O sea, se contagian más personas en Panamá y en Costa Rica, pero mueren más personas en Guatemala y en Honduras. ¿Qué factores determinarán la letalidad en el país? ¿Acaso el sistema hospitalario no está dando las respuestas requeridas? ¿O es que acaso están llegando muy tarde todavía los pacientes a los hospitales? O podríamos plantearnos el interrogante, ¿será que en Guatemala y Honduras hay personas que están padeciendo o que tienen más enfermedades de base en comparación con Panamá y Costa Rica? Doctor Henry Andino, usted es el experto, adelante. Mire, interesante la pregunta, porque en el contexto centroamericano, que incluye Panamá, nosotros con Guatemala somos el país o somos los países que tenemos una geografía muy diferente al resto. Ya quisiéramos ser Salvador, donde en 1 hora 20 minutos podemos cruzar al litoral, ya lo quisiéramos. Quisiéramos ser San José, Costa Rica. Yo estudié allá por mucho tiempo y en 40 minutos yo estaba en el Golfo, en el sur, bañando, y en 4 horas podía cruzar al litoral. Con buenas carreteras, buenas comunicaciones. Esas cosas, desde la movilidad epidemiológica del virus, tienen una repercusión muy importante en el control mismo del virus. Claro, potencialmente esas ventajas están ahí, pero no van a determinar lo que nosotros hemos visto durante toda esta pandemia. Y lo hemos dicho siempre, en Honduras se contagia mucha gente, pero se muere muchísima más gente. Y nosotros desde el principio de esta pandemia hemos querido quitarle del vocabulario a mucha gente que no hable tanto de la letalidad, porque no es lo que nos está perjudicando literalmente. Y usted ya lo mencionó y está en su gráfico. Lo que nos perjudica a nosotros son las tasas de mortalidad altísimas que estamos teniendo. Y sin duda la lógica es que entre el mayor número de casos se presente, entre más infectados tengamos, la posibilidad de morir se incrementa. Y bien lo dijo usted, mire, nosotros hemos hecho estudios importantes de epidemiología que se llaman riesgo de muerte y porcentaje de muerte.
que tiene que ver qué posibilidad tengo yo de morir y qué porcentaje de muerte voy a cosechar en las instituciones hospitalarias. Y está bien claro todavía cuando nosotros decimos que entre 9 y 12 días las personas se demoran en llegar a buscar asistencia médica. Eso, en este momento, como bien dijo el doctor Herrera, con la presencia de estas variantes, donde no son tan mortales, pero sí son más agresivas en su forma de contagio, y que eso impide que las personas se tomen tanto tiempo para buscar asistencia médica, que hay personas que en menos de 5 días su condición física se puede ir deteriorando rápidamente, que algunos pueden morir en 7 días. Al principio de la pandemia, nosotros mirábamos personas que tenían periodos de hospitalización de 22 días y lograban salir. Hoy hay personas que no llegan ni al 7º día de hospitalización y fallecen. Esas condiciones necesariamente tienen esa implicación. La implicación es que en este país los que más se enferman no son los que más mueren. Mueren más todavía el sector que menos se enferma, que es los mayores de 60 años, que mueren con mayor facilidad que los jóvenes que aunque están falleciendo, tienen más dificultad o más alternativa. Pero en esto yo le voy a decir claramente que en este momento de la pandemia, la vacunación juega un rol muy importante. Yo tengo el informe del Hospital Perry de Houston del día de ayer. Le voy a comentar. El hospital menciona 57 hospitalizaciones. 50 son no vacunados, 7 son vacunados. Hay 25 en cuidados intensivos, todos son no vacunados. Hay 10 intubados y todos son no vacunados. En este juego en el que participan las medidas de contención, que es una tarea que desde la Secretaría de Salud hay que fortalecer más cada día y de manera más ingeniosa, por supuesto, se agrega el otro medio de contención que es la vacuna. Si nosotros logramos vacunar al mayor número de personas, como bien dijo el doctor Herrera, le vamos a ofrecer esa ventaja de no caer en enfermedad grave y no fallecer. Pero además de eso, el contexto en el que estamos viviendo, hay un alto índice de contagio. Mire, a pesar de que las personas publican cosas que a veces a nosotros nos llama la atención porque no tiene ninguna validez científica, el hecho de que haya una persona en un canal y diga el R0 de esta semana es tanto, eso ya no se utiliza en esta pandemia. Los R0 se utilizan al principio de todas las pandemias. Ya después ya no tiene validez. Se transforma en una medida que se llama R efectivo, es decir, la forma de transmisión activa que se está teniendo en tiempo real. Y eso lo hemos medido. Y para nosotros es inconsistente cuando vemos que la R efectiva disminuye rápidamente. Hoy está en menos de 1. Y nosotros podríamos decir, no, que la pandemia entonces está mejorando. No, lo que quiere decir eso es que hoy hay con tanta seguridad de que un enfermo hondureño contagia a otro sano. Y como bien decía el doctor, eso nos vuelve a nosotros una pandemia complicada porque antes nos preocupábamos por los asintomáticos, pero hoy nos preocupamos por los vacunados, porque esos vacunados no van a generar una enfermedad grave, no van a sentirse incapacitados y van a deambular y van a querer hacer su vida normal contagiando con una variante altamente contagiosa y que en realidad va a seguir aumentando el número de casos. Así que nosotros en promedio estamos en el 3er lugar en Centroamérica, tanto en las 3 indicadores más relevantes que son el índice de incidencia, la letalidad y la mortalidad. Pero insisto, la mortalidad es el indicador más importante. Si nos queremos evaluar cómo hemos visto esta pandemia en Honduras, no lo evaluamos por la letalidad, porque si yo aumento mi capacidad de hacer exámenes, de testear rápidamente y de detectar rápidamente el número de positivos, va a descender la letalidad, pero la mortalidad no, esa no va a descender. Y la hemos visto que en el año 2021 no ha descendido ni una muesca. Todas las semanas estamos recopilando ascensos entre 2, 3 puntos de la tasa por 100.000 habitantes. Eso quiere decir que en todos los lugares recolectamos en promedio entre 20 y 25 fallecimientos. Entonces, eso es lo que a nosotros nos está preocupando. Hacemos una mayor contención, tenemos que hacer lo máximo en la contención,
activar los 3 niveles de contención, ya sea el nivel primario, el nivel medio, que son los triajes, y el nivel hospitalario, que son los que en realidad son insuficientes. Y por aquí la solución no va a pasar con más camas de hospital, no pasa por ahí, porque ya lo vimos. Pasa porque estos niveles de contención estén activos, dando resultados, y de verdad que dan resultados. Hay un esfuerzo en esta Secretaría con equipos de respuesta rápida y equipos de salud familiar que están activos haciendo su trabajo, pero también la responsabilidad de la sociedad, de la comunidad en ayudar. Yo quisiera ser tan positivo como el doctor Herrera en decir, bueno, creo que usan más mascarilla. Yo cada vez me decepciono más y veo que usan menos mascarilla. Mi familia y yo salimos a caminar todos los días en la tarde y salimos con mascarilla. Y nos encontramos a mucha gente caminando sin mascarilla. Y mucha gente me dice a mí, no, pues es que al aire libre no me va a pasar nada. Sí, pero es que yo estoy respetando a los demás usando mi mascarilla. No si me voy a contagiar yo o no, estoy pensando en función de los demás. Y eso es una condición social, humana, que tenemos que seguir viviendo. No podemos seguir teniendo una población que no capte el mensaje, que no capte la responsabilidad de usar la mascarilla, el distanciamiento físico. Como bien dice el doctor Herrera, aquí los fines de semana son de súper fiesta. Aquí yo oigo la gente si se llama y se pregunta, ¿hay toque de queda o no? Y son las 11:30 de la noche. Se supone que no debería estar en la calle. Entonces nosotros tenemos alguna contrariedad, como bien dice el doctor Herrera. Nosotros decimos cosas, hacemos cosas, pero por otro lado no hay ninguna limitación, no hay ninguna restricción de ningún tipo, y eso no nos está ayudando en combinar estas dos cosas. Hacemos un esfuerzo grande para vacunar al mayor número de personas, porque con eso vamos a poder ofrecer otra medida de contención, pero tampoco tenemos una enorme capacidad. La distribución geográfica de este país, ven las vacunatones han tenido la lógica geográfica, es decir, centros de las ciudades, luego los departamentos, el litoral, que son los lugares más distantes, que son muy dispersos, y que nosotros, desde el punto de vista epidemiológico, este distanciamiento, esto que llamamos postergación sanitaria, de gente que logra estar más lejos de los servicios de salud, nos impide realmente hacer toda la contención como nosotros quisiéramos. Pero sin duda, somos un país que está teniendo mayor número de contagios, tenemos una respuesta para esos contagios, pero estamos luchando contra la mortalidad. La letalidad no nos preocupa, la letalidad va a descender si hacemos lo que dijimos antes, pero la mortalidad es algo que nosotros tenemos que trabajar intensamente, y por eso ayudar con la vacunación y con la contención nos va a permitir tener un panorama más alentador con respecto a la pandemia. Ok, vamos a hacer una pausa comercial. Ya volvemos con el doctor Edwin Herrera y con el doctor Henry Andino. Vea usted este dato interesante. Honduras es el cuarto país con más casos COVID durante más de un año de estar haciendo frente a la pandemia del COVID. Pero Honduras pasa o salta al segundo lugar con más letalidad en Centroamérica. Y curioso, Honduras y Guatemala no están ni en el primer ni en el segundo lugar de más contagios, pero sí ocupan el primer y segundo lugar con mayor letalidad. Hacemos una pausa comercial, ya volvemos. Ya regresamos con Foro Canal 10. Esto es Foro Canal 10 con Eric Mejía. Doctor Edwin Herrera, vamos a colocar nuevamente en pantalla esto que ha publicado hace algunos minutos la revista Forbes de Centroamérica, haciendo este análisis comparativo de datos sobre contagios y letalidad en el contexto centroamericano frente a la pandemia del COVID-19. ¿Qué está pasando en Honduras? ¿Por qué somos el cuarto país con más contagios y por qué saltamos a ser el segundo país con más letalidad? Panamá y Costa Rica, que son los dos países con más casos, vea, y son países que tienen menos población que Honduras. Pero Honduras pasa al segundo lugar con mayor letalidad. Doctor Edwin Herrera, usted es especialista en genética.
Pues bien, yo estoy de acuerdo con el doctor Andino en que la tasa de letalidad pues a veces confunde, ¿verdad? Tiende a desorientar un poco porque está determinada en base a diversas cosas. Entonces, por ejemplo, está determinada, o sea, la tasa de letalidad sería, en este caso, el número de funciones por COVID dividido entre el número de casos de COVID. Esa es la tasa de letalidad. Y eso entonces está en función del número de casos detectados. O sea, si nosotros detectamos muchísimos casos, la tasa de letalidad inmediatamente disminuye. Si detectamos pocos casos, entonces la tasa de letalidad aumenta obviamente porque llevamos un mejor registro de las personas que mueren que las personas que tienen la enfermedad. Entonces ese es uno de los aspectos. Hay otros aspectos que son reales, ¿verdad? El sistema de salud colapsado, por ejemplo. O sea, las personas no... la vez pasada estábamos hablando de mi cuñada que fue ingresada en el Leonardo Martínez en San Pedro Sula. Y el Leonardo Martínez, o sea, tiene una sala COVID, pero no tiene una unidad de cuidados intensivos. ¿Qué pasa cuando un paciente se agrava entonces? Cuando necesita ya pasar de intermedios a una unidad de cuidados intensivos. Entonces hay que trasladarlo y muchas veces ese traslado no lo soporta el paciente, porque la ambulancia no tiene para alto flujo, por ejemplo. Entonces también la capacidad instalada que tiene el país, el sistema de salud, las distancias que hay para tener acceso a los centros hospitalarios, también eso influye en un aumento de la tasa de letalidad. Claro, la tasa de contagios probablemente no sea tan alta. Hay otros países que tienen una tasa de contagios mucho más alta, ¿verdad? Una cantidad de casos por 100.000 habitantes más alta. Y eso también está determinado en base a la densidad poblacional. Nosotros vemos que donde los contagios han sido más altos en el mundo, el año pasado lo vimos claramente. ¿Cuál fue la ciudad con mayor número de contagios? Pues la ciudad más poblada del mundo, más densamente poblada del mundo, que es Nueva York. Es una ciudad muy densa, con un sistema de transporte muy denso. Lo mismo vimos en España, donde hay un metro, y eso está, o sea, la tasa de contagios y la tasa de letalidad está en función de muchas variables, entonces no es tan fácil como decir, nosotros tenemos una gran letalidad y nos está muriendo la gente más que en otros países, no es así nomás, pero sí es más importante la tasa de mortalidad, o sea, cuántas personas están muriendo, ¿verdad? Más que otros años debido a esta pandemia, que incluye estos casos de COVID, las personas que mueren de COVID, como las que mueren por otras causas, porque la capacidad hospitalaria está colapsada. Entonces no está, o sea, no son cifras tan fiables esas, no son fáciles de explicar, son muchas variables las que están involucradas ahí. Bueno, no sé si el doctor Henry Andino tiene algún comentario antes de hacer la última pausa comercial. Le voy a conceder un minuto. Adelante, doctor Henry Andino. Sí, por supuesto. Es importante hacer el énfasis, como bien dice el doctor Herrera, hay diferentes variables epidemiológicas que en realidad se tienen que tomar en cuenta para poder dar un perfil claro de qué está ocurriendo en el país y qué es lo que no está ocurriendo en el país. Mire, tengan por seguro que si la respuesta a esta pandemia, aunque no hubiese sido óptima como opinan muchos, pero lo que hemos hecho en función, o lo que se ha hecho en función a las posibilidades que se tienen en cuanto a todo el marco de ofrecer oportunidades sanitarias, hemos tenido una respuesta aceptable, es decir, hemos dado alguna respuesta porque los indicadores claramente trazados desde el año 2020 al año 2021 podrían haber indicado que nuestras tasas de mortalidad y aún nuestra tasa de letalidad debería haber estado mucho más alta en este momento. Así que es importante hacer ver que lo que han hecho y los esfuerzos que se han hecho desde las unidades hospitalarias del país ha sido una tarea increíble. Nosotros, por tendencia muy natural, le damos una sobredimensión a la muerte, por supuesto, porque cada hondureño que muere es un hondureño muy importante.
pero no le damos esa misma dimensión a los hondureños que logran salir y que logran sacar adelante la enfermedad ayudados por este equipo de médicos y de la infraestructura sanitaria que se ha puesto a condición de la población. Por supuesto que pudiéramos hacer muchísimo más, eso estamos de acuerdo. Si tuviésemos mejores condiciones y que ahora podemos provocar mejores condiciones para que los hospitales hoy se transformen en otras cosas que debimos haberlos transformado décadas atrás, para que esta respuesta ahora sea más orquestada, organizada, ordenada, de forma que los hospitales cumplan con la labor que tienen, que es la de atender los casos que realmente son graves, y no estén acumulando cada vez un mayor número de casos que no necesariamente deberían de llegar ahí. Si hacemos bien el trabajo, y que es un esfuerzo que se está haciendo bastante bien y bastante esfuerzo, es hacer esta parte de la contención. Evitemos que el evento de enfermedad progrese hacia otros niveles, y eso solo lo logramos con un diagnóstico oportuno, movilizando a las comunidades a la responsabilidad de hacer ese diagnóstico oportuno y de que las medidas que pueden tomarse de manera local se tomen de manera ordenada y que se haga de manera local. De manera que esa migración hacia los hospitales, que es una cadena de eventos que no siempre terminan favorablemente para el paciente, se debería de cortar. Y esa es parte de lo que estamos haciendo. Y bien dice el doctor Herrera, si queremos tener una comparación entre lo que ocurre aquí, lo que ocurre en Costa Rica, lo que ocurre en Panamá, lo que ocurre en Guatemala, tendríamos que igualar los países, tener las tasas idénticas en los países. Esa tasa, como bien dijo él, la densidad poblacional nos afecta a muchísimo a nosotros. Nosotros tenemos un 30% de nuestra densidad poblacional marginada. Olancho, gracias a Dios, Colón, son los lugares más distantes y difíciles de acceso. Lo mismo va a decir Guatemala cuando diga Mezapán, el Petén, el Alto Petén, donde la gente para venir a un centro hospitalario se toma 5, 10 días. Es lo mismo que ocurre en Olancho o en La Mosquite. Y esas condiciones no son iguales en otros países, no son iguales. Entonces, si nos comparamos, obviamente, y no normalizamos esas tasas comparativas, no nos vamos a ver de manera correcta. La foto no va a salir bien. Algunos vamos a salir retocados. Vamos a hacer la última pausa comercial, doctor Henry Andino. Vamos a hacer la última pausa comercial. También un mensaje final de parte del doctor Edwin Herrera cuando regresemos de nuestra última pausa comercial. Ya volvemos. Ya regresamos con Foro Canal 10. Esto es Foro Canal 10 con Eric Mejía. Estamos en la recta final de Foro Canal 10. En esta segunda hora de foro nos han acompañado los doctores Henry Andino, experto en salud pública, y el doctor Edwin Herrera, del Consorcio de Investigadores COVID, experto en genética. 30 segundos para un mensaje final, doctor Herrera. Sí, bueno, mi mensaje es el mismo que he estado dando siempre. Cuidémonos, cuidemos a nuestros familiares. Ya ahora no importa que estemos vacunados. Aún vacunados podemos morir, claro, estamos muy protegidos con la vacuna contra la muerte, pero siempre hay un porcentaje que muere. Tenemos el caso de un anestesiólogo en Tegucigalpa que recientemente falleció ya con una dosis de Janssen. Entonces, sigámonos protegiendo. Yo sé que estamos cansados, que queremos reunirnos con nuestros familiares, que queremos abrazar a nuestros familiares. Si nos reunimos, tratemos de que sea en exteriores. Es mucho menos probable que el virus se pase en exteriores. Evitemos los interiores lo más posible. Permanezcamos en los lugares públicos el menor tiempo posible, porque entonces así tenemos menos carga viral. Utilicemos las mascarillas siempre, aunque estemos vacunados. Alejémonos de nuestros familiares que no viven en nuestra misma casa, porque esa ha sido una de las mayores fuentes de contagio que hay. A los lugares comerciales que pongan una buena ventilación, que pongan ventiladores para que no se concentre el virus. Y estas son medidas que son sumamente importantes a pesar de la vacunación. Pues el gobierno va muy bien con la vacunación hasta el momento. O sea, se ha visto
un repunte de la vacunación, pero todavía falta mucha información a la población de cuáles son las medidas que debe tomar. A mí me gustaría que retomáramos otra vez las cadenas nacionales por lo menos 2 veces por semana para explicarles las cifras y cómo está la situación a la población. Eso sería excelente. Entonces ese es mi mensaje y un saludo para el doctor Andino y a usted también por su amable invitación. Ok, gracias doctor Edwin Herrera por acompañarnos esta mañana en Foro Canal 10. Finalizo con el mensaje del doctor Henry Andino. 30 segundos. Muchas gracias y también agradecerle al doctor compartir con nosotros estos foros en los que creo que ambos tenemos siempre la misma misión y es educar lo mejor posible a la población, informarla con la verdad. Y aquí lo que hemos dicho siempre es, el mensaje más importante es volverle a decir a la población que el autocuidado, su responsabilidad de cuidarse es individual, pero tiene un beneficio colectivo. Así que a la población yo le pido respetuosamente que por favor tome en serio el uso de las medidas de bioseguridad, el permanecer con su mascarilla todo el tiempo que le sea posible en cuanto se sienta en riesgo en la vía pública, donde haya aglomeración de personas, en su sitio de trabajo, que permanezca con la mascarilla, que a pesar de que es un esfuerzo, es algo que le va a garantizar la salud, que se lave las manos el mayor número de veces que pueda y por supuesto que mantenga el distanciamiento físico y social las veces que más se pueda mantener ese distanciamiento y asegurándole a las personas que por favor cumplan con su carnet de vacunación, cuando les toque su respectiva dosis de vacuna, asistan a los lugares a vacunarse y que esperemos que Dios nos siga ayudando a dar una respuesta más contundente a esta pandemia. Muchas gracias. Ok, muchas gracias a usted, doctor Henry Andino, y también al doctor Edwin Herrera, y más temprano nos acompañó el doctor Nery Cerrato, subsecretario de Salud. De esta manera llegamos a la recta final de una emisión más de su Foro Canal 10. La cita es este martes, siempre en punto de las 7 de la mañana.